por qué tres ramas dentro del cristianismo mundial consideramos que no tienen las herramientas para enfrentar el problema de la teoconstrucción gay y lesbiana. Esas tres ramas son el catolicismo romano, el islam y el conservadurismo y el movimiento de santidad. Y yo di las razones, a mi parecer, por qué la teología reformada tiene las herramientas para enfrentar esta problemática. Posteriormente hablamos del desarrollo dentro del pensamiento teológico en el mundo liberal. Y hablamos del surgir del liberalismo teológico en la persona del teólogo alemán Schleiermacher. Otros lo pronuncian Schleiermacher, pero como yo no soy alemán, pues lo pronuncio como más cómodo sea en mi castellano. Aparte que también está aceptado. Dentro del surgimiento del liberalismo teológico, consideramos que hay varias fases o etapas. Quiero que entienda, y esto no lo comuniqué ayer, estas etapas o estas fases están basadas en opiniones de los teólogos liberales. Yo no me estoy inventando estas fases. Estas fases las expresan los teólogos liberales. Ellos creen que el mundo teológico, desde el surgimiento del liberalismo, ha pasado por estas etapas. Está el liberalismo teológico, como el Génesis, la neortodoxia, representada en la persona de Karl Barth, la teología de la liberación, aunque yo no menciono a nadie como arquetipo. Muchos de ustedes saben que Gustavo Gutiérrez y Leonardo Boff son las personas más vocales dentro del mundo de la teología de la liberación. Y la tesis del primero que mencioné, de Gustavo Gutiérrez, teología de liberación, es una lectura obligada de todo estudiante de teología, ¿vio? Obligada. En la teología posmoderna tenemos varias expresiones desde el punto de vista de los estudios religiosos, desde el punto de vista de la antropología, los estudios culturales, y dentro del mundo de la moral y de la ética, el resultado es lo que nosotros llamamos la teología gay. Nosotros no, lo que se llama la teología gay, o lo que nosotros llamamos la teoconstrucción gay y lesbiana. ¿Y cuál es el reto que tiene la Iglesia ante eso? Finalmente hablamos de la importancia del quehacer filosófico, del pensamiento crítico, ¿verdad? Y cómo muchas personas no le dan importancia a la filosofía, a la cosmovisión, pero lamentablemente nadie se puede librar de eso. Todo el mundo tiene una filosofía de vida, desde simplista hasta complicada, y una cosmovisión. Y aquellos que tienen los medios para difundir su filosofía de vida, pues van formando, creando y cambiando el pensamiento de la sociedad moderna o posmoderna, como usted le quiera llamar. La sociedad occidental es una sociedad impactada por el cristianismo. Las bases de la sociedad occidental son las bases del cristianismo. Nosotros, ustedes y yo, estamos siendo testigos, increíblemente, de un cambio. Como las bases de la sociedad occidental están siendo cambiadas, derribadas. Y cualquiera persona, eso usted lo puede ver desde dos puntos de vista. Todo cambio regularmente existe una resistencia al mismo. Y ese estribillo, que hay una resistencia al mismo, viene porque algunos consideran que el cambio no es saludable, pero lo puede ver por la otra vertiente. La otra vertiente es
que sí, ese cambio es saludable, porque no podemos, y voy a hablar, ¿verdad?, como si fuera un liberal, anquilosarnos en una sociedad basada en el triunfo del cristianismo en el siglo IV. Y ahí tenemos un problema. ¿Dónde nos situamos en eso? Porque si el cambio que pueda ocurrir, nos ofrece una alternativa como es el pensamiento posmoderno, lamentablemente nosotros vamos barranco abajo. Y la evidencia está ahí, en los estudios seculares, en la educación, en la psicología, en todas las áreas. Cuando no hay una autoridad, ¿verdad? Una autoridad como debe ser. Por lo tanto, la resistencia a los cambios no siempre son negativas, no siempre son dañinas. Hay cambios que no son positivos. Cambiar por cambiar no es una posición racional. Pero nosotros somos testigos, nosotros estamos viviendo un cambio o un intento de cambio a la sociedad occidental. En las sociedades asiáticas o las sociedades del norte de Asia, como la sociedad rusa, le comentaba al pastor Guillermo Green, que es interesante, ¿verdad? Mientras la sociedad occidental se abrazaba a su cristianismo y en esa lucha de la Guerra Fría, los buenos eran los que creían en Dios y los malos eran los ateos, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso? Ahora la sociedad rusa es teísta, moral, y los que muestran su vida en contra de la existencia de Dios es la sociedad occidental. Y eso nos tiene que llevar a una reflexión profunda. ¿Por qué? Porque el modelo que tuvo las sociedades rusas o el mundo detrás de la cortina de hierro, desde el punto de vista de la moralidad, no le resultó. Y entonces vuelven a sus raíces, y no es la primera vez que eso ocurre. La Revolución Francesa, ¿usted se cree que la sociedad actual que habla en contra del matrimonio, olvídese el matrimonio gay ahora, que habla en contra del matrimonio como una institución ya caduca, y entonces empieza a esgrimir los porcientos de personas que viven sin casarse, que eso ocurre en mi país, tanto por ciento de personas viven sin casarse porque el matrimonio es un concepto atrasado? ¿Usted se cree que eso es de ahora? La sociedad francesa, escuche bien, la sociedad francesa, después de la Revolución, atacó el matrimonio, fomentó las comunas y fomentó el amor libre y la vida sin casarse. Eso conllevó a una crisis social en Francia de proporciones nunca vistas. Niños abandonados en todos los pueblos de Francia. En París, aquello parecía una guardería gigantesca, pero no guardería en el sentido positivo. Niños abandonados por sus padres, que no tenían ninguna responsabilidad porque el concepto de familia había sido cambiado por la Revolución Francesa. ¿Y qué pasó? Sin alabar a Napoleón en otras áreas, cuando llega Napoleón al poder, tuvieron que virar todo hacia atrás, volver al matrimonio y llegar hasta prohibir el divorcio y hacer responsable a los padres por la crisis social que había creado la Revolución Francesa. En la Revolución Bolchevique ocurrió lo mismo. El matrimonio y la familia eran productos del capitalismo, eran productos de una sociedad decadente. ¿Y qué pasó? Niños abandonados en Moscú, muriendo de frío, porque allí sí que hace frío, ¿oyó? Allí sí que hace frío.
Aquello fue una crisis social que en los años 50 la sociedad soviética tuvo que volver al concepto de matrimonio y familia como le había enseñado la Iglesia Ortodoxa rusa. Y prohibir y poner restricciones al divorcio y exigirle responsabilidad a los padres sobre los hijos. Entonces, un grupo de posmodernos que se creen que nosotros somos idiotas y no sabemos de historia, nos quieren volver a esa condición. Y cuando nuestros hijos, bueno, mi hija no va a ser así, ella no puede tener hijos. Pero cuando veamos los niños en las calles y veamos que a nadie le importa porque la familia ya es un concepto caduco, producto del capitalismo, y el matrimonio es otra cosa caduca, entonces cuando tengamos esa crisis social frente a nuestras narices, vamos a querer volver a la ley de Dios. Ahí está la historia. Ahí está la historia, hermano. La nueva moralidad. Clérigos, teología gay e iglesias. La teología liberal busca reformular todo el pensamiento cristiano, incluyendo la moral y la ética. Hermanos, la base de nuestra moral y la base de nuestra ética es la Escritura. Si nosotros decimos que el matrimonio tiene que ser de un hombre y una mujer y queremos en la monogamia, es porque decimos que Dios lo dice. Pero si usted está en una sociedad que le dice, un gobierno le dice, el matrimonio tiene que ser entre un hombre y una mujer y tiene que ser basado en la monogamia, sin ninguna autoridad más allá del gobierno, ¿qué autoridad puede tener el gobierno para decirme a mí qué matrimonio yo tengo que llevar? El contrato social. Rousseau nos enseñó que había un contrato social. Los gobernados hacían un contrato social con los gobernantes. ¿Verdad que sí? Bueno, los que... ¿Y quién es Rousseau para decirme eso? ¿Quién es Rousseau? Ahora, cuando Dios me dice que yo tengo que obedecer a los gobiernos, ahí sí la cosa cambia. Ahí hay una autoridad sobre Rousseau. Y por eso la teología reformada no cree en el contrato social. Nosotros creemos que obedecemos al gobierno porque Dios lo dice. No por ningún contrato social, porque el contrato social se efectuó en la Alemania nazi. ¿Y cuál fue el resultado del contrato social en la Alemania nazi? Vamos a acabar con los cojos, con los anormales, con los sordos, con toda esta gente. Porque tenemos una raza perfecta y queremos una raza, ¿verdad? Esos muchachos así, como Guillermo Green, rubios y de ojos azules, ¿verdad? Esos son los que queremos. Y vamos a acabar con toda esta gente. Y también, de paso, los judíos, los gitanos, los homosexuales, los testigos de Jehová y todos los ministros protestantes que estén en medio también los llevamos enredados. ¿Eso es un contrato social? ¿Que no le gustó al mundo? ¿Por qué al mundo no le gustó? Porque había una ley en sus corazones que le decía, eso está mal. ¿Verdad que sí? Eso está mal. Aparte de otros intereses económicos que no vienen ahora, ¿verdad? El caso. Si no hay una autoridad mayor que el gobierno, no hay razón del gobierno, hermano. No hay ninguna razón. Por lo tanto, quien nos dicta la moral y la ética es Dios. Y usted no se la puede inventar. Usted no puede decir esto es bueno y esto es malo porque usted le da la gana, porque usted va a responder a su pecaminosidad. ¿Qué es lo que hacen las sectas? Responden a su pecaminosidad. El líder decide. En Puerto Rico había un líder religioso que se murió en la cárcel, gracias a Dios.
perteneciente a una secta, y él tenía una ley en la secta. Él tenía que inaugurar a toda muchacha de 15 años sexualmente, ¿verdad? No era que era así un quinceañero, la tenía que inaugurar sexualmente. Y los padres se la llevaban. Hasta que el gobierno se enteró. Y cuando el gobierno se enteró, entró con toda la fuerza contra la secta y lo metió preso. Pero la pregunta es, ¿cómo es posible que unos padres, escuche, lleven a su hija de 15 años ante una persona que, por cierto, tenía 82 años? Yo sé lo que ustedes están pensando, pues, tantas cosas maravillosas hoy. Oiga, ¿cómo es posible? Pues porque han desplazado a Dios de la ética y de la moral. Y ahora Él es el que dicta la ética y la moral. La teología liberal quiere desplazar a Dios de la ética y de la moral. Esa nueva moralidad respondió en el campo religioso en varias obras que buscaban borrar la línea entre lo sagrado y lo profano. El obispo anglicano John Robinson publicó su libro Sincero con Dios para los años 60, que aunque seguía una línea pastoral, eso yo lo pongo entre comillas, ¿verdad? Que es otro término que usan mucho los liberales, hay que ser pastoral. Causó, como dice un autor, Mario Celi, un buen impacto en muchos cristianos apóstatas en relación al tema gay. Lo mismo ocurre con la obra Ética de Situación de 1966, donde el profesor de ética social de la Iglesia Episcopal de los Estados Unidos está afín a la nueva moral. Por lo tanto, en estas obras nosotros estamos viendo las primeras zapatas de lo que va a ser la nueva moralidad y la apertura a la teología gay, y lo que resultó finalmente en lo que estamos viendo, ¿verdad? Los nuevos parámetros y el matrimonio gay. Eso no se dio en un vacío, eso se tuvo que ir preparando. Los años 60, usted sabe muy bien que se cuestionó muchas cosas, entre ellos la moralidad cristiana. Y ahí se va creando las primeras bases. Clérigos e iglesias. Troy Perry es el fundador de la denominación gay más grande del mundo. Una denominación gay. Hijo de un padre bautista y una madre pentecostal. Predicaba desde adolescente en iglesias pentecostales, pero fue la iglesia bautista que le dio licencia como predicador. El primer libro que leyó por completo fue El homosexual en América, por Daniel Webster Corey. Corrían los años 60. Él estaba casado, pero la lectura de ese libro le convenció que era homosexual. Siempre me ha llamado mucho la atención eso. El libro le indicó que ser homosexual no era malo ni pecaminoso. Según sus declaraciones, tuvo una experiencia sobrenatural. Experiencia sobrenatural en la cual escuchó la voz de Dios que le dijo al oído, no sé cómo se quedó con oído, pero está bien. Le dijo al oído: Troy, no me digas lo que puedo o no puedo hacer, yo te amo. Tú eres mi hijo, yo no tengo hijastros o hermanastras. A partir de esa experiencia declaró: fue entonces cuando me di cuenta de que yo era cristiano y aquello que buscaba finalmente surgió de mí. Si Dios me ama a mí, entonces Dios ama a otros que son también como yo. No encontró ninguna iglesia que lo aceptara y se dedicó a ayudar a personas de la comunidad gay. Volvió a escuchar la voz de Dios que le decía: ahora es el tiempo. En octubre de 1968, 12 personas se presentaron en su casa que compartía con su pareja Will Smith. Nada tiene que ver con el actor. ¿Ok?
Sí, lo digo porque una vez di la conferencia y después oí a alguien comentando, mira, yo no sabía que ese muchacho era gay. Ese no es. Mire el año, 1968. Will Smith era un espermatozoide cuando eso. En octubre de 1968, 12 personas se presentaron en su casa que compartía con su pareja, Will Smith, y fue el comienzo de la iglesia de homosexual y lesbiana más grande del mundo. Este fenómeno se empezó a esparcir por todo el mundo. No sé si en Costa Rica hay iglesias gay, pero en Puerto Rico hay iglesias gay, ¿verdad? Algunas comienzan, otras desaparecen, pero están presentes. Y una de ellas, una de las más famosas, que está en la capital, está cobijada bajo esta denominación. Recuerda, el concepto de iglesia se manosea como quien quiera, ¿verdad? Para los años 60 fue que se fundó la iglesia de Satanás en California, ¿verdad? Y así sucesivamente yo he visto cosas con ese concepto de iglesia. Hay una sola iglesia. Todo lo otro es adulterado. Eso tiene que estar claro. Mel White. La historia de Mel White es una de lucha, tristeza y de rendirse ante la pecaminosidad. Doctor en teología y profesor de seminario de Fuller en California. Trabajó con Pat Robertson. Pat Robertson debe haberse vuelto loco después, porque imagínense. Jerry Falwell, olvídese, se murió de eso. Jerry Falwell más seguro se murió de eso. Billy Graham, entre otros. Luchaba con sus sentimientos homosexuales y probó todo para abandonarlos, incluyendo el exorcismo, que es una práctica muy desafortunada dentro del campo de la consejería, ¿oyó? Eso de hablar de demonios de homosexualismo está perdiendo su tiempo, ¿yo? Es una cuestión de carácter y pecaminosidad. Se divorció de su esposa Laila en forma amigable al aceptar vivir como homosexual. En su autobiografía, donde narra sus luchas, establece su filosofía de reconciliación entre la homosexualidad y la fe cristiana. En 1993 fue instalado como decano de la Catedral de la Esperanza en Dallas, Texas, de las iglesias gay del clérigo Troy Perry, que es el que habíamos hablado, ¿verdad? En ese primer sermón anunció: soy gay y estoy orgulloso. Dios me hizo así, sin duda y sin reserva, Dios me ama. Es un activista pro gay entregado. Hay un libro, ahora se me escapa el título del libro, bueno, narra el autor, que también se me está escapando el autor, es amigo de Mel White y narra en ese libro, yo no sé cómo Mel White le permitió, bueno, me imagino por la amistad, que en una ocasión Mel White lo llama porque estaba a punto de suicidarse y le estaba pidiendo que lo ayudara a no tomar ese paso. Y es gran amigo de él, el autor es cristiano, y habla que Mel White no solamente es líder de esta denominación, sino un activista profundo, marcado del matrimonio gay y del concepto del cristianismo gay.